Vamos a analizar estos dos escenarios principales esta noche y para eso agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche, este domingo, David Brooks, el corresponsal de la jornada en Estados Unidos, a quien agradecemos muchísimo esta participación en Ventana al Mundo. Muy buenas noches, David. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, en inicio, Henry Kissinger se va, ha estado finalmente lejos de la política, de los escenarios de manera oficial desde hace ya casi 50 años. Sin embargo, pues él sentó básicamente las bases de lo que vendría siendo la política exterior de Estados Unidos que todavía hasta el día de hoy estamos viendo. ¿Cuáles son las implicaciones de Henry Kissinger en la historia de Estados Unidos y por supuesto con todos los vínculos que se generaron alrededor del mundo en los que estuvo también involucrado en cuanto a golpes de Estado, diferentes movimientos en muchísimas regiones? Sí, mira, para empezar, se podría decir que es el autor intelectual de algunas de las grandes violaciones de derechos humanos y de las normas internacionales en los últimos, en más de medio siglo, ¿no? Pero su importancia no es nada más solo los delitos y su participación en golpes, intervenciones, guerras, etcétera, más allá de su responsabilidad personal, que algunos historiadores ponen que podría ser responsable de entre 3 y 4 millones de muertes alrededor del mundo, ¿no? Como autor intelectual, obviamente, ¿no? Además de eso, creo que la importancia de él es de que va a seguir vivo a pesar de su muerte, es de que él define en gran medida el paradigma en que ha vivido Estados Unidos, el paradigma de la política exterior y de la geopolítica estadounidense durante más de medio siglo, ¿no? Vale subrayar de que Henry Kissinger no ocupó un puesto oficial hasta 1977. Su presencia no acaba con su muerte porque, tal como dijo el secretario de Estado Blinken, que el mundo en que él se está moviendo como secretario de Estado pues se estableció en gran medida por el doctor Kissinger, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa todo el giro posguerra de Estados Unidos, ¿no? A la Guerra Fría, ¿no? Sobre todo la segunda fase de la Guerra Fría. Pero ¿qué incluye esto? Pues incluye de que es desde Vietnam, ¿no? Pasando por las guerras clandestinas en Camboya y Laos, ¿no? En el sureste asiático, hasta Irak, las dos guerras, Irak, y hasta hoy día, ¿no? En gran parte de lo que ocurre en el Medio Oriente, pues se tiene que ver a través de la óptica que estableció el señor Kissinger. Al mismo tiempo no podemos decir que era todopoderoso, o sea, era influyente, y era influyente en este sentido, de que se volvió algo normal que Estados Unidos podría intervenir en cualquier parte del mundo a nombre de la seguridad nacional y en la lucha contra el terrorismo. Mucho de eso proviene de esta paradigma, ¿no? Y entonces, pues, como decimos, la sombra de este señor es importante, ¿no? Y creo que esa paradigma hace extraordinaria que dijo cuando empezó a buscar cómo derrocar a Salvador Allende en Chile, ¿no? Que es esa frase famosísima de que no veo por qué necesitamos quedarnos a la espera y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su pueblo, ¿no? Eso más o menos es la esencia de cómo vio el doctor Kissinger el mundo y el derecho de Estados Unidos de intervenir, sobre todo en el mundo en desarrollo, ¿no? Que hemos visto hasta hoy día.
¿Cómo vemos en contraposición ahora también la figura que esta semana la lamentable partida de Rosalynn Carter también nos trajo a la escena internacional? Jimmy Carter, que bueno, no necesita fallecer para ya tener un legado al día de hoy. Son figuras que se contraponen absolutamente una de la otra, uno también en cuestiones de pro de la democracia, de la lucha de los derechos humanos, reconocido ya como uno de los presidentes con un mayor legado dentro de la historia de Estados Unidos. Sí, sobre todo en la política exterior compartían una visión muy diferente, ¿no? Pero se conocían, ¿no? Y lo interesante es de que Jimmy Carter surge y participa en algo que se llamaba la Comisión Trilateral, algo que había establecido en parte David Rockefeller y con la ayuda de Kissinger. O sea, no estaban de acuerdo, pero tampoco eran enemigos de esa manera, en que lo más importante aquí es ver de que, aunque Carter pensaba que a través de una política de promoción de derechos humanos era la mejor forma para que Estados Unidos mantuviera la influencia sobre y cierta hegemonía sobre el mundo, ¿no? Kissinger pensaba que eso era un poco naif, ¿no? Y que se tenía que usar otros métodos para establecer eso. Y de nuevo estamos viendo con la muerte de Kissinger, es interesante porque se abre de nuevo el debate muy particular a Estados Unidos, donde Estados Unidos insiste, por lo menos su cúpula y la versión oficial es de que es una fuerza para el bien en el mundo, ¿no? Y que obra con los mejores intereses del mundo y la Pax Americana. Y precisamente justo esto nos lleva al otro tema, David, el tema de Estados Unidos y también justamente del apoyo irrevocable que le está dando a Israel en el conflicto en Medio Oriente. Y justamente esta semana un gran tema fue el New York Times y estos documentos que obtuvo, en donde se confirma que el gobierno de Israel, al menos en la sección de inteligencia y de la parte militar, habría estado enterado un año antes de lo que podría ser en gran medida lo que ocurrió el 7 de octubre. ¿Cómo deja esto parado? En principio, el gobierno de Israel, que tiene uno de los ejércitos y la inteligencia más grande y más fuerte de todo el mundo, ante un conflicto que ya prácticamente es una cuestión de política y de seguridad nacional más grande que haya ocurrido en 75 años de la fundación de ese Estado. Sí, mira, todavía se está evaluando qué son esos documentos, pero hasta donde se sabe, ¿no? Si habían documentos que ofrecían una estrategia que se llevó a cabo el 7 de octubre, casi precisamente lo que venía en ese documento de Hamas, ¿no? Y que estaba en poder del gobierno israelí. Y se supone que, por lo tanto, partes del gobierno de Estados Unidos también estaban enterados hace un año de lo que sucedió. Pues lo que a primera vista lo que lleva es de que de que la razón por la cual nadie hizo nada es que se suponía de que jamás se concluyó, según los expertos entrevistados por el New York Times, se había concluido por las altas esferas del Estado de Israel, que jamás no tenía la capacidad para poner en marcha este plan, y que no tenían la capacidad, ni los recursos, ni lo que se requería para hacerlo. Entonces, ¿esto es creíble, David? ¿Esto es creíble? Pues yo creo que sí, porque pero es a primera vista, todavía estamos viendo qué más sale. Es creíble porque tiene el mismo el problema con estos gobiernos, tanto de Israel como regresando al tema de Kissinger. Lo que siempre hacen, su gran error que han cometido casi todas sus vidas, y en los hechos lo demuestra, es que nunca evaluaban correctamente la capacidad de los pueblos
o de fuerzas o de movimientos sociales o de fuerzas de resistencia, nunca calculaban bien la capacidad de esos, siempre están sorprendidos. Entonces tenemos que regresar al hecho de que Estados Unidos, el superpoder, perdió la guerra en Vietnam contra un pueblo, o sea, la mayor potencia militar en la historia del mundo, fue derrotado en Vietnam. También podemos decir de nuevo que a pesar de la promoción de dictaduras por toda Sudamérica y los golpes militares que promovió Kissinger, él suponía que con eso se controlaba, ¿no? Pero resulta que durante su vida tuvo que ver de que hubo el surgimiento de gobiernos progresistas, anti-Kissinger, anti el mundo de Kissinger, ¿no? Y en todos estos pasos, siempre la evaluación de la inteligencia suprema, y es cuando les otorgamos demasiado poder, es de que siempre menosprecian la capacidad de las fuerzas de resistencia, de organizaciones nacionalistas, a veces de derecha, a veces de izquierda, pero siempre cometen ese error. Por eso siempre es toda rebelión y todo movimiento nacionalista, todo movimiento de liberación nacional en el sur de África, en el sureste asiático, en América Latina, siempre ha sorprendido al gran aparato de inteligencia de estos lugares. Igual parece que eso es lo que sucedió en el caso de Israel. Pero finalmente, bueno, hayan desestimado o no, el punto es que los ataques ocurrieron y hasta el día de hoy ha sido una gran justificación para que Israel argumente que ha sido una legítima defensa para que pueda realizar el operativo que está haciendo dentro de la Franja de Gaza. Muchísimas gracias, David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, por estar con nosotros esta noche aquí en Ventana al Mundo. Un gusto, hasta prontito, saludos a todos. Hasta prontito, muchísimas gracias.